Hola, ¿qué tal? ¿Cómo es? No, les pedimos una disculpa porque la verdad hemos tenido problemas, más bien tuvimos problemas técnicos, pero eso significa que estamos en vivo y no es una retransmisión, así es que, pues bueno, muy buenas tardes a todos. Me da un gusto siempre poder estar a través de estas plataformas totalmente en vivo. Son las 6:20 de la tarde. Muchísimas gracias y saludo con mucho gusto a todos aquellos que nos ven y también nos escuchan a través de Voz en Alto Radio. Y también nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Instagram, Twitter, Voz en Alto Radio, en Facebook también. Y pues bueno, estoy súper contenta de poder estar y compartir este espacio con mi compañero Javier Noguera. Entonces, ¿cómo estás, Javier? ¿Cómo te ha ido en este confinamiento, tu aislamiento? Ya, sí, sí, no hay que automedicarse. Y pues bueno, justamente el día de hoy estamos transmitiendo en vivo un programa. Bueno, este programa es derivado de una serie de programas especiales en torno al COVID-19. Recordarán algunos aquellos que nos ven a través de este programa, pues bueno, que hemos estado de alguna manera transmitiendo esta serie de programas especiales y pues el día de hoy pues no es la excepción y vamos a hablar sobre un tema muy importante que debería ser muy importante no solamente para nosotros, sino también para todos aquellos que nos ven y este programa especial está dedicado justamente a conocer un poco sobre estas pruebas de detección de COVID y el tema es SARS-CoV-2, un enfoque desde atrás. Entonces, pues espero que estén muy atentos. También los invitamos si llegan a tener alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud respecto a este programa, pues no olviden dejar sus comentarios justamente en nuestras redes sociales y con mucho gusto obviamente pues la responderemos. Bueno, no la responderemos nosotros, la responderá nuestro invitado especial, justamente por eso es que está aquí con nosotros y que nos acompaña. Y antes de iniciar este tema, quisiera pues compartir con ustedes. Recordarán ustedes que el 31 de diciembre del año pasado, las autoridades chinas informaron y alertaron a la OMS, es decir, a la Organización Mundial de la Salud, del brote de una nueva cepa de coronavirus que causaba una enfermedad grave y que posteriormente nosotros lo conoceríamos como SARS-CoV-2. El gobierno chino detectó esta epidemia y que el número de casos de COVID-19 había aumentado de persona a persona y después pues había comentado que la primera transmisión a humanos se dio en Wuhan, China, y es así que este nuevo coronavirus se empezó a extender rápidamente, es decir, en muchas partes del mundo, y es así que el 11 de marzo del 2020 la OMS declaró COVID-19 como una pandemia y se propagó por todas las regiones a nivel mundial y en la cual pues las personas en este momento no tenemos ninguna inmunidad contra ella. Y es importante tener en cuenta que el COVID-19 es nuevo y en torno a ello pues se están realizando diversas investigaciones, por eso es muy importante este programa y se dice que también es posible que hay otras formas de propagación del nuevo coronavirus. Seguramente ustedes tendrán muchas dudas, tendrán muchas inquietudes y muchas preguntas, al igual que nosotros, y por eso es que nuestro invitado especial responderá a cada una de ellas y algunas preguntas que podemos de alguna manera resolver en este programa son las siguientes. ¿Es cierto que el virus tuvo su origen en los murciélagos a pangolines, como se ha dicho? ¿Qué es un virus? ¿Cómo se hacen este tipo de pruebas? Y si en algún momento, es decir, a mediano, corto plazo, podemos contar con una vacuna. Nos centraremos, es importante que ustedes sepan que nos centraremos a saber qué son y cómo se hacen estas pruebas médicas que pueden ayudar a detectar una enfermedad y hacer un diagnóstico. Entonces, pues, ¿te parece, Javier, que nos vayamos con nuestro primer corte y regresemos?
Y además, esta canción nos ayuda por el clima. Está como nublado. No se vayan, esto es Voz en Alto Radio. Si el conocimiento No nos hemos ido. Y bueno, estamos de regreso. Les presentamos una música muy relax para calentar motores, así es que ya estamos de vuelta. Y pues está con nosotros, la verdad es que me da muchísimo gusto. Cada programa nosotros realizamos invitaciones a personas expertas que abundan sobre temas muy específicos y muy técnicos, que difícilmente lo podremos hacer nosotros, Javier y yo. Pero por eso es que está con nosotros Fernando Sánchez. Les presento yo a Fernando, para aquellos que no lo conocen. Fernando Adrián Sánchez Roldán es biólogo mexicano, es egresado de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México y se desempeñó durante 2 años como ayudante profesor en su alma mater, y también es mi alma mater porque yo también soy egresada de ahí, y como docente en diversas instituciones privadas ha trabajado desde hace 4 años. Ha colaborado en diversos laboratorios, tanto del sector público como privado, y se ha especializado en química de suelos y botánica. Y en los últimos años, pues, su interés de estudio ha sido la biología celular. Fer, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Nos da un gusto de verdad poder platicar con gente joven y con gente experta pues en sus temas, y la verdad pues te damos la bienvenida a este tu programa. Muchísimas gracias, María. Al contrario, gracias a ti por la invitación, por invitarme a este espacio.
y pues bueno, vamos a lo que nos compete. Muy bien. Y pues bueno, Fer, vamos a hablar justamente de este tema que es el SARS-CoV-2 desde la matraz. Así es el título. Desde el matraz, Desde el matraz. desde el Ok, matraz. ahí hubo una equivocación en el artículo, pero bueno, Fer, cuéntanos un poco para aquellas personas que nos ven y que no tienen idea de lo que probablemente se pueda abordar en este tema, pues justamente por eso es que estamos ocupando este tipo de espacios para que de alguna manera empecemos desde cero. Seguramente hay muchas cuestiones técnicas respecto al SARS-CoV-2 desde el título, pero seguramente tú en tu exposición nos harás más digerible este tipo de temas. Entonces, ¿podrías decirnos, Fer, desde un inicio, comentarnos un poco qué es un virus y cómo nos infectamos? Claro que sí, Maggie, muchas gracias. Mira, pues un virus, desde que iniciamos a planear este programa, yo te había comentado que es una especie de zombie. Porque yo le llamo así y también otros colegas a los cuales los he escuchado que le denominan así, pues porque es una entidad biológica que no está muerta y ni está viva. Eh, Hay muchas definiciones de virus, pero la que a mí más me gusta es una entidad biológica que se replica, ¿no? Básicamente un virus es una capa lipídica con grasita y en su interior tiene materia. Los podemos dividir como virus de DNA y virus de RNA. Entonces, básicamente es eso. Un virus es una entidad biológica muy pequeñita con no más que lo que te comentaba, una capa lipídica y material genético en su interior. Se le conoce como cápside a esta. Te digo, es como una burbujita, como una capita. Te dejé de escuchar. Lo siento, lo siento. Ya que nos comenté, seguramente hay muchos tipos de virus, pero en lo que no, en lo que compete justamente en este tema que es el SARS-CoV, quisiera que Ujú. nos platicaras un poco respecto a cómo nos infectamos y por qué estamos hablando o sea, a veces nosotros utilizamos como términos sinónimos el SARS-CoV-2 y COVID-19. Entiendo que son dos cosas diferentes. Quisiera que nos platicaras un poco cuál es la diferencia entre estas dos cosas, entre lo que es el SARS-CoV-2, COVID-19 y cómo nos infectamos. Claro que sí. Mira, es distinto. El SARS-CoV-2 es un tipo de coronavirus. Más o menos se tienen identificados 7 tipos de coronavirus eh, y ese es, digamos, la cepa, ¿no? Como se le ha denominado a este síndrome. Y COVID-19 es la enfermedad, ¿no? Como se le denominó a la enfermedad. Entonces, principalmente esa es la diferencia. Les voy a platicar a ti, a tu auditorio, un poquito más del virus. Este es un virus de RNA que es un poquito distinto a los de DNA. En que justo hace rato te comentaba eso, porque ¿qué es lo importante de esto? Bueno, pues los virus de RNA son entidades muy inestables. Es por eso que el SARS-CoV-2 nos ha metido en muchísimos aprietos, porque estos están constantemente cambiando, ¿no? Eh, no, digamos, no tenemos forma muchas veces de controlarlo y eso es lo que genera, pues, que estemos en la situación en la que actualmente nos encontramos. Los virus de DNA son estables, que los virus de RNA no lo son, ¿no? Es decir, cambian constantemente. Por otro lado, y algo que es importante mencionar, es que no por eso no vayamos a llegar a un término mediante el cual nosotros podamos controlarlo. Sin embargo, pues resulta ser más complicado a la hora de que tratemos con este tipo de virus. Y justamente en torno a este tema del COVID-19 y del SARS-CoV-2 han existido numerosas noticias falsas, fake news, incluso teorías conspiradoras, etcétera. ¿Es cierto que este virus llegó
O sea, hay muchas teorías en donde el origen de este virus fue en los murciélagos, en los murciélagos, perdón. ¿Es cierto eso? Y si es cierto, Mira, cómo es que el virus llegó del SARS a los humanos? mira, hay mucho que aprender sobre esto. No hay una verdad absoluta aún. Lo que yo sí te puedo decir a ti y a tu auditorio es que este virus llegó a nosotros por medio de un proceso que se llama zoonosis, que es un mecanismo en el cual eh, posiblemente este tipo de coronavirus se encontraba en algún animalito silvestre. A mí no me gusta decir el murciélago, no me gusta señalar a una especie porque eso genera pues muchísima desinformación y sobre todo que se les empieza a depredar, perdón, les empiezan a hacer daño. Entonces, no me gustaría señalar todavía una especie. Todo o muchos estudios han apuntado a que este virus viene precisamente de los batracios, los murciélagos, y así fue como saltó a otra especie. Posiblemente también se habla del pangolín. Y bueno, lo que sí te puedo ¿Qué son decir los es que no pangolines fue para aquellos que no sepan? Pues todo el los mundo hemos pangolines. visto murciélago, pero dinos qué es un pangolín. Un pangolín es un mamífero muy bonito que tiene unas escamas. Su carne y sus escamas, sobre todo, son muy apreciadas particularmente en China. Ok, Se cree que sus escamas tienen propiedades medicinales y que su carne es afrodisíaca y es de las especies que más se trafica. ok, Posiblemente si me das la oportunidad, pues bueno, les pueda tener una imagen de un pangolín por ahí para que la puedan ver. súper. Ujú. Entonces, Entonces, pero lo que sí es un hecho es que este virus llegó a nosotros por medio de un proceso, de un mecanismo que se le conoce como zoonosis. y es que llegó a los humanos, como se Sí, no conoce. fue creado, no fue que había una conspiración por ahí, o sea, Sí, porque todo las sí. declaraciones de Donald Trump, no sé si recordarás justamente que había sido creado este virus en algún laboratorio, justamente porque comentaban que este laboratorio quedaba muy cerca de Wuhan, no sé si lo pronuncio bien, en China, Ujú. y que estaba muy cerca justamente de un mercado, ¿no? Que ahí se había dado la primera transmisión de persona a persona. O sea, te repito, esto es completamente falso, es muy acientífico, y he escuchado a muchos colegas eh, quedarse en ese tema de las conspiraciones, de decir que todo que todo es un plan maligno y secreto, pero no, no, esto es derivado de un mecanismo de zoonosis y ya, ¿no? O sea, sí hay evidencia de eso y a la fecha, pues todo apunta que fue así el mecanismo, te digo, entre un murciélago y posiblemente del murciélago al pangolín o incluso alguna otra especie, puede ser incluso una doméstica y bueno, así fue ya como llegó a los humanos. Ok. Claro, o sea, les digo, aquí hay un consenso y pues es que este fue un mecanismo de zoonosis. Así fue como llegó a los humanos y bueno, pues hasta que no haya más información, eh, me gustaría que ustedes y que el auditorio se quedara justo con esa parte, ¿no? Sí, 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 sí.
les digo, o sea, lo más seguro es que Sí, perdón. Pues lo más seguro es que justamente como comenta Fer, nos basemos en verdades científicas de alguna manera. Y pues yo sé que están muy entrados en este conversatorio, pero bueno, tenemos que cerrar este primer bloque. ¿Y qué sigue, Javier? Yo sé que cla- no se vayan, esto es Voz en Alto Radio.
Muchísimas gracias. Les agradecemos justamente que estén dejando sus comentarios y sus preguntas. Los vamos a estar leyendo en el transcurso de este programa. Y iniciamos este segundo bloque. Les recordamos seguir nuestras redes sociales. Nos encuentran en Instagram, en Facebook y en Twitter como Voz en Alto Radio. Y Fer, una pregunta. Tú comentabas justo hace un momento que había 7 tipos de coronavirus. Entonces, podríamos decir que no podemos saber únicamente, o sea, no podemos decir que estamos hablando de uno solo. No, 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 no. De hecho, te decía, hay otros más. Y bueno, derivado de de este mecanismo que les platicaba antes del corte, pues fue como llegó a los humanos. Sin embargo, pues el que haya más tampoco es un motivo para que nos alarmemos o para que digamos, bueno, ya se acabó este y ahora cuál sigue, sino simplemente esto nos invita a dos cosas. La primera, hay que ser sumamente cautelosos en el consumo de las especies silvestres. Sobre todo yo creo que esta es una de la piedra angular de que estemos metidos en una problemática como en la que actualmente nos encontramos, que no hay un respeto por las especies silvestres, que no hay un respeto por el ambiente y bueno, pues en ese sentido, ahorita nos vemos seriamente afectados. Entonces, eh, ¿se pueden evitar este tipo de sucesos? No lo sabemos a ciencia cierta, sin embargo, sí podemos afirmar que las buenas prácticas en el manejo de las especies, pues a la larga nos pueden evitar este tipo de situaciones. Entonces, sí, sí hay más, nos tenemos que alarmar, ¿no? Ahorita, pues, tenemos que, digamos, aprender algo de esto y justo lo que tenemos que aprender, pues, es a un manejo adecuado de las especies, no traficar con especies silvestres. Yo creo que eso es en lo que, digamos, lo que habríamos de resaltar derivado de la pregunta que me haces. Fíjate que es súper interesante lo que nos estás comentando, porque Ujú. hay dos cosas importantes. La primera, justamente que nos comentas, es tener cuidado en dos temas importantes. Uno es en el tráfico y en el consumo de especies silvestres, ¿no? Eh, Ujú. y esto que nos comentas, Y también domésticas, ¿eh? O sea, recordemos que tenemos por ahí recientemente el caso de la influenza en el 2009. Te tocó seguramente también a ti, claro. Javier. Y pues bueno, este también fue de un animalito de traspatio. Entonces, no está exento, pero nos invita a las buenas prácticas en la zootecnia. ¿Ese puede ser como un indicador de por qué se desarrolló este tipo de virus? Como un indicador. Sí, o sea, que esto que tú nos comentas sobre que no hay una responsabilidad en el consumo y en el consumo justamente de este tipo de animales y de especies silvestres, como comentabas, no solamente de esta naturaleza, sino domésticos, de que se desaten este tipo de virus. Un mal manejo, desde luego, ¿no? Hay que tener precaución con el manejo de las especies, tanto silvestres, no consumir las silvestres, yo soy muy tajante en ese sentido, no consumir las silvestres y bueno, tener un manejo adecuado de todos los animalitos de traspatio, llámese puercos, borregos, gallinas, eh, aves, ¿no? En Y, fin, no es la primera vez que nos encontramos con un problema así. Alguien recuerda el tema también de las vacas locas, por ejemplo, ahí, ¿no? En fin, podríamos decir muchos casos más. eh, y es por eso que yo creo que el llamado a esto es a las buenas prácticas en la zootecnia y a evitar definitivamente el consumo de las especies silvestres. y ahorita que nos comentas un poco, Fer, respecto a esto, de qué es un virus, cómo llegó justamente este tipo de virus y la diferencia entre el virus y justamente la parte de la enfermedad, eh, quería centrarme un poco y realizarte la siguiente pregunta. En este momento, ¿cómo nos podrías explicar en qué consistirían o en qué consisten estas pruebas de detección de este coronavirus? Claro que sí, Mayo. Mira, las pruebas como le conocen las pruebas de COVID para la detección del SARS-CoV-2,
se utilizan mediante una técnica que se le conoce como PCR, la reacción en cadena de la polimerasa o Polymerase Chain Reaction por sus siglas en inglés. Esta técnica, para no entrar en detalles muy técnicos, básicamente lo que hace es que amplifica un gen, ¿no? Saca saca un fragmento de DNA, lo que queremos es amplificar. Y es así como nosotros detectamos en una persona, se hace una toma de una muestra, se hace un exudado, tanto en la parte de la garganta como te introducen un hisopo en nasal, y bueno, de ahí se ¿Qué es un toma la hisopo, muestra. Fer? Un cotonete, un Ok. cotonete. Sí, sí, sí. O sea, seguro sí los has visto. Son Sí, sí, sí. eh, como los que utilizamos. Sí, es bastante doloroso. Yo ya me he hecho algunas y duele. La primera vez duele ya, despuésito te pasa. Pero, ¿Te estás acostumbrando? ¿O qué? este, sí, 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 sí. Y entonces justo lo que se hace ahí es una técnica de PCR. Esta técnica no únicamente, no solo se utiliza en este caso, tiene pues desde los ochentas, cuando el bioquímico Carey Mullis, de hecho, le valió el premio Nobel, desarrolló esta técnica para la detección del COVID. La PCR tiene muchísimas aplicaciones. Podríamos abarcar un programa completo para platicar de las aplicaciones de la PCR, pero bueno, pues ese es el método, ¿no? Y, y, Tenemos algunas otras que son las que les llaman pruebas rápidas. Eh, en alguna ocasión yo te comentaba que estaba trabajando con una colorimétrica. No sé si recuerdas, yo también sí, pero los que nos para ven no, así es que te sí, sí, pediría que... son métodos colorimétricos, pero no me gustaría mucho meterme en esa. En caso de que se tuviesen que hacer alguna prueba, pues yo en definitiva digo, la PCR la están haciendo en las jurisdicciones sanitarias de la ciudad. Vamos, eh, por ahí Ok. les podemos compartir un poquito de más información si así lo desean. ¿Y cuál es el protocolo? Ya nos platicaste un poco cómo se hace esta prueba en estos laboratorios y cuál es el protocolo de actuación en la realización de estas pruebas justamente que comentas desde este tipo de laboratorios y bajo qué condiciones se pueden llevar a cabo. O Ok, sea, o sea, ¿cuál es el protocolo? O sea, ¿qué sigue ya que se hicieron esta prueba? Bueno, generalmente se les pide que esperen unos 5 días, porque no es tan rápido. Bueno, la verdad es que sí es rápido. Yo he platicado con algunos colegas. De hecho, hace un par de semanas platicaba con un amigo muy querido que está haciendo él está trabajando con pruebas COVID ahí en nutrición. Y bueno, yo le comentaba que alguna que por ahí me puse a hacer en ensayo, me habré tardado unas 6 horas en correr todo todo el experimento, y bueno, él me decía que variaba mucho, ¿no? Desde la extracción del DNA, el termociclador, en fin, o sea, son como varias cosas, pero el procedimiento es, te toman la muestra, se la llevan al laboratorio, y entonces ya después de ahí se determina, te digo, una prueba, las personas que son positivos o negativos. Si es positivo, bueno, pues habrá que tomar ciertas precauciones, las que ya nos han mencionado las autoridades de salud en muchísimas ocasiones. Y si no, pues bueno, a seguir con nuestra vida y con los cuidados necesarios. Perdón, lo siento. Es que no quería que me escucharan a mí, sino quería que escucharan a Fer. Pues estamos terminando este segundo bloque. No sin antes comentarles, me gustaría que hicieran un programa de buenas prácticas en el consumo de animales. Gloria Morales, saludos al biólogo Fernando Sánchez y gracias por su información. Eh, bueno, tendré otra serie de preguntas. Mandan saludos, muy buen programa. Saludos a Fernando.
Tienes tus seguidores, Fer, ¿eh? Bueno, pues estamos terminando este segundo bloque. Les agradecemos que sigan conectados a nuestro auditorio y pues no se vayan. Regresamos en unos momentos para dar inicio a este tercer y último bloque. Taking it right away. I've got a new life to live. You're taking it right away. I've got a new life to fill. And almost always being scared. So taking it right away. I find an exit that fits. I'm taking it right away, and I'll be merging in, and almost always being scared of this. I'll be almost always being scared of this. My reptile brain holds on my fascination. My reptile brain holds on my fascination. So breathe with me inside of you. I'm in love with the possibilities. So breathe with me inside of you. I'm in love with the possibilities. Recognize the shortcomings of others. If you could recognize the shortcomings of yourself and others, and wake yourself up, make yourself up, your face up. And wake yourself up, make yourself up, your face up. And truly I know you in the best possible way. Impossible to truly I know you in the best possible way. Impossible to truly I know you in the best possible way. Impossible to ignore you. Ignore you. Ignore you. Estamos dando inicio a este tercer bloque. Agradecemos mucho a todos aquellos que nos siguen viendo por este medio. Y pues siempre he comentado con Javier que estas plataformas nos ayudan a seguir en contacto con todos ustedes. No sabemos que estamos pasando por momentos muy complicados. El confinamiento, el aislamiento, pues nos ha impedido de alguna manera grabar estos programas y transmitir en vivo desde nuestra cabina. Pero bueno, creo que esta es una herramienta que nos ha ayudado un poco, ¿no, Javier? Así es.
Quedamos en que no se va a hacer consumo ya de especies silvestres, nada de que cocerla bien y buenas prácticas de zootecnia. Que hay que hacer énfasis en eso, Oye, ya no voy a ir al mercado de San Juan. que lo cierren. Oye, no, de hecho yo no conozco el mercado de San Juan. Yo me acuerdo que la otra vez pasé como por ahí Ujú. y me acuerdo justamente que vendían hamburguesas de carne de cocodrilo. Me acuerdo muchísimo de esas hamburguesas, además carísimas, por supuesto. Lo más exótico que he comido en mi vida ha sido chapulines, escamoles, ¿qué más? El otro no me acuerdo, pero son tres así, o conejos, o sea, es lo más exótico que he comido. Bueno, las carnitas es obvio, ¿no? Pero, o sea, que digamos que no conozco el mercado San Juan, pero dice Fer, clausuremos ese mercado. Acabemos con el tráfico de especies Acabemos con el silvestres, tráfico ¿no? de especies. Hay por ahí otras técnicas, las sumas, y bueno, podríamos platicar de ello en otro momento, pero bueno, yo creo que una lección que nos deja el SARS-CoV-2 es precisamente eso. Tenemos que acabar con el tráfico de especies silvestres y tenemos que tener buenas prácticas con nuestros animales de traspatio o animales domésticos. Así es. Y pues bueno, ya estamos calentando motores, ya habíamos calentado motores desde hace algunos minutos, pero estamos calentando motores justamente para dar inicio a este tercer y último bloque. Y quisiera terminar este bloque, Fer, preguntándote lo siguiente. ¿Cómo se hace, ya ahorita que estamos muy entrados en esto, nos podrías tú mencionar un poco y explicar de manera muy general cómo se hace una vacuna y cuál es el procedimiento para realizar este tipo de vacunas? Quiero entender que hasta el momento no tenemos una que de alguna manera nos permita impedir esta enfermedad, pero en lo que llega o no llega, ¿cómo se podría hacer una vacuna? ¿Cómo se está realizando este tipo de vacunas y cuál es el procedimiento para realizarlas? Claro que sí, María. Mira, algo que quiero hacer mención es que en algún momento nosotros fuimos potencia en fabricar vacunas. México tiene excelentes científicos y bueno, pues en este caso, en el caso del SARS-CoV-2, pues no ha sido la excepción. Ahí vamos en la lucha. Una vacuna rápidamente para tratarlo de decir de una forma muy coloquial, es como una fracción, un pedacito del virus que a nosotros nos insertan para que nuestro cuerpo genere anticuerpos y a la hora de que identifique este virus no le permita llegar a un receptor celular y así poder entrar a la célula para posteriormente él por medio de la polimerasa pueda empezar a recrear copias hasta el momento que la lleva a un proceso de necrosis, ¿no? Literalmente la célula explota. Entonces, ¿cómo se hace la vacuna? Te digo, o sea, primero lo primero que hay que hacer es que hay que generar el antígeno. Posteriormente de ese antígeno, pues lo tenemos que aislar y tenemos que hacer pruebas. Generalmente primero se hace una prueba en animales de laboratorio, eh, ratoncitos de la cepa Wistar, o hay otras por ahí, incluso algunos más grandes, como en el caso de los antivipéridos, por ejemplo, que son caballos. Pero bueno, particularmente aquí en el caso del SARS-CoV-2 se ha estado probando en ratones y posteriormente ya se pasa a la prueba en humanos. Como te decía, la idea de esto es que nos inserten o en la vacuna venga digamos, el virus en una cantidad controlada y entonces nosotros generemos los anticuerpos necesarios para que en caso de que tengamos una infección, pues podamos protegernos, tengamos los anticuerpos para podernos defender del virus. Uh-huh. ¿Cómo sabemos tú que eres el experto? ¿Cómo sabemos que ya estamos preparados para realizar estas vacunas a humanos después que se probaron en animales?
Bueno, muchas gracias por lo de experto, pero no, todavía no me atrevería yo a decirme experto. Recientemente he empezado con los temas de biología celular, Bueno, pero sí eres más eh, experta que yo y que pero, todos nosotros. pero muchas gracias por la flor. ¿Cómo sabemos cuando ya está listo? Pues Sí, bueno, que ha sido seguro, que te sí, refieres a que ya es seguro, ¿no? Que ya sí, se pueda. ujú. O sea, ¿qué La tiene que primera fase, pasar? o sea, la primera fase en definitivo, pues es que ya haya funcionado en animales, ¿no? Inicialmente, si ya funcionó en animales, pues bueno, entonces ya te puedes pasar a hacerlo en humanos. De Este, cualquier tipo de edades, género, o sea, no importa, ¿se prueba? ¿O con qué tipo de personas se prueba? tienes que agarrar una N considerable, ¿no? Porque si a lo mejor tú dices, pues yo hice la prueba con 5 o 10 personas, pues bueno, eso no nos sirve, ¿no? Tenemos que tomar al menos 100 personas, 200 personas que ya haya empezado a funcionar y bueno, pues ya de ahí ya podríamos nosotros decir, pues ya funcionó en un grupo considerable de personas, ahora sí lo podemos empezar a producir en masa, ¿no? Que es lo que ahorita se está esperando de algunos laboratorios que van, digamos, a la vanguardia en esto, ¿no? Algunos países ya todos sabemos quiénes son, nos lo dicen en las noticias constantemente, pero algo que a mí me gustaría resaltar, pues es que México está haciendo lo propio por Claro. medio tanto de instituciones públicas como privadas, y pues ahí la llevamos, ¿no? Entonces, ¿cuándo es seguro? Pues cuando ya probamos que funciona, ¿no? En la fase de animalitos, bueno, pues cuando el animal, eh, te digo, generalmente el roedor ya, ya generó estos anticuerpos y no tiene problema, o no tiene un problema mayor con el virus, pues bueno, algo que sí quería mencionar y que es importante es que, como te comentaba al inicio, este es un virus de RNA y son inestables, llegan a mutar. Entonces ahí es cuando nos podríamos meter en problemas, pero bueno, eh, te digo, cuando ya es seguro utilizarla, contestando tu pregunta rápidamente, pues es que ya funcionó primero en animales y posteriormente que ya funcionó en la N que nosotros hayamos determinado en nuestro experimento con humanos. Oye, Fer, ¿y en cuánto tiempo, En la fase de pruebas, perdón. y en Sí. cuánto tiempo aproximadamente podemos contar con una vacuna? O sea, es cierto que ya han pasado algunos meses, pero ¿en qué momento en un mediano o largo plazo? Mira, mucha gente dice, oye, pues es que ya se tardaron, ¿no? ¿A poco tan difícil es? Y voy a decir como decía una persona una doctora que trabajé en su laboratorio, decía, pues no son enchiladas. Realmente hacer ciencia es muy difícil. eh, es difícil en el sentido de que no es como que digas, pues, a ver, apúrense, ¿no? Esto es un procedimiento que lleva muchísimo tiempo y no se hace de la noche a la mañana, ¿no? Puede ser de meses, incluso años, ¿no? Entonces, algo que tú digas, un tiempo aproximado, pues se habla mucho de que posiblemente en octubre, y si no en octubre, pues ya quizás hasta enero, ¿no? Entonces, eso es difícil de que De nosotros saber, se pueda dar una fecha, ¿no? Yo claro. lo he platicado con algunos colegas que están de lleno metidos ahí y dicen, bueno, pues Fernando, tú sabes que no es como nos decía esta doctora, que no son enchiladas, que no es una receta de cocina que la sigues paso a paso y ya vas a tener el resultado luego, luego, ¿no? Toma mucho tiempo y sobre todo se tiene que probar que sea seguro. Y en esto que tú comentabas, justamente es muy importante lo que acabas de decir, porque eso nos permite y nos invita a la sensibilización respecto a este tema y a la responsabilidad también, ¿no? Es decir, seguramente muchas personas dirán, bueno, pues ya la siguiente semana, el siguiente mes, pues ya hay una vacuna y pues ya me salgo de casa y no tomamos las medidas sanitarias que se nos han recomendado. Entonces, me parece muy, muy importante esto que tú acabas de comentar. Y justamente al no ser las vacunas unas enchiladas, como así tú bien lo comentas, eh, en este momento hay un medicamento, perdón, o un tratamiento para el COVID
Y si lo existe, ¿cuántos tipos de tratamiento podríamos mencionar? Mira, tratamientos se ha sugerido mucho y aquí voy a platicar algo rápidamente. Se ha detectado, y sobre todo por un estudio que salió reciente de uno de los mejores científicos que tenemos en el país, en el cual identifican que la polimerasa es como la fotocopiadora que tenemos, es como una fotocopiadora, aquella que se encarga de recrear muchas copias de este virus. La polimerasa en los virus de RNA es muy similar. Entonces, hay muchos medicamentos que se utilizan para otro tipo de virus y que han estado funcionando, ¿no? Muchos antirretrovirales que han estado funcionando. Tal es el caso del remdesivir, del sofosbuvir. Tenemos por ahí, no sé si se me está pasando alguno que ahorita ya se haya probado. La dexametasona no es un antiviral. Y voy para allá. ¿Perdón? El paracetamol no es un antiviral tampoco. Este, este tratamiento únicamente es pues para los síntomas, ¿no? Es meramente para que no la pasemos tan mal, pero en realidad pues no tiene ningún efecto para atacar al virus. Quisiera detenerme un poco ahí, Fer, para que comentaras justamente para todos aquellos que nos ven, es que lo que te medican o lo que te recetan justamente son antivirales para tratar los síntomas, ¿a eso te refieres? El antiviral es justamente, te digo, para atacar al virus, ¿no? A diferencia de la dexametasona o del paracetamol, que no son antivirales, sino este es únicamente para que nosotros no la pasemos tan mal, ¿no? Para que todos los síntomas que son un mecanismo al final de cuentas, es un mecanismo de nuestro sistema para atacar al virus, que tengamos que un paciente COVID tenga temperatura mayor a los 38, pues es simplemente una respuesta inmune del cuerpo, en el cual dice, pues eleva la temperatura, ¿no? Y entonces tomamos paracetamol, tomamos ciertas cosas que nos ayudan. La dexametasona, pues bueno, se ha visto que es muy efectiva para los pacientes que tienen problemas respiratorios graves, ¿no? Y bueno, el único que se me había pasado a comentarte de los antivirales que se han estado probando, además del Remdesivir y el Avigan. El Avigan se está utilizando también y como te comentaba, justo que nos permite que podamos usar este tipo de antivirales que han funcionado en otros virus, pues bueno, que la polimerasa en los virus de RNA son muy similares. Dexametasona, paracetamol y demás, pues bueno, eso es para, te digo, la dexametasona particularmente para ayudar a los pacientes que ya tienen complicaciones respiratorias y el paracetamol. El tomarlos sin que tengamos estos síntomas nos vuelve inmune a este virus, porque es muchas de las preguntas que nos hacen en redes. Pero no te escuché un poquito. Sí, o sea, las preguntas que nos hacen en redes es, si yo no tengo estos síntomas, pero aún así me tomo estos antivirales, ¿me hace inmune al virus? Si tú no los tomas, tuviste la enfermedad, ¿ya después eres inmune? ¿Esa es la pregunta? No, o sea, si yo no tengo ningún síntoma, pero si yo me los tomo, ¿puedo hacerme inmune al virus? Bueno, eso es lo que comentan en redes. Todo lo contrario. No. La automedicación es de lo más peligroso. Eso nos lo puede decir cualquier médico. No debemos hacerlo. Que nosotros empecemos a tomar dexametasona o paracetamol o remdesivir o sofosbuvir o Avigan como método preventivo, pues no. Lo único preventivo, pues en este caso serían las vacunas y al momento pues no hay ninguna vacuna, ¿no? Entonces, no lo tomen, aunque lo tuviesen al alcance, pues no lo hagan.
con la dexametasona podemos tener problemas severos, ¿no? Entonces, si no tienen un tratamiento estrictamente recetado por un médico, pues no hay que consumir nada que no. Fer, aprovechando justamente este espacio, nos platica, o más bien nos pregunta Ángel Galicia, ¿en qué se fundamenta el hecho de usar el plasma de pacientes que padecieron COVID-19? Precisamente en eso, esa es una pregunta súper interesante. Precisamente el utilizar el plasma, pues nos da un fragmento de los anticuerpos que ya se generaron para atacar este virus en otros pacientes. Y de esta forma nosotros podríamos empezar a atacar a la enfermedad, ¿no? Okay. O sea, con anticuerpos que ya están, digamos que ya se generaron a las personas que ya salieron de esta fase de haber estado infectados por COVID. Mucha gente decía que hay personas que están infectadas que volvieron a recaer o que los volvió a infectar. Eso no es verdad. No hay caso documentado de ello. Lo que sí hay es, hay diagnósticos erróneos y hay errores en las pruebas, ¿no? Me pueden haber dicho que yo tenía COVID y en realidad no hay esto que le llaman reinfección, sino únicamente un mal diagnóstico o un test equivocado, ¿no? Ok. Porque precisamente lo que te platicaba, ya nuestro cuerpo ya generó estas defensas para atacar al virus, es decir, ya lo reconocen, las células van, ya no lo dejan entrar, lo encapsulan y entonces el virus ya no tiene un receptor a las células. Muchas gracias a Gloria Morales, nos escribe, interesante, muy importante lo que comenta sobre la vacuna, gracias por informarnos. También M.A. Sánchez, es correcto, dentro de mi ignorancia, que producir una vacuna lleva tiempo y un proceso de realización largo, así es que esperamos que pronto haya una para el COVID-19. Justamente es un poco lo que nos comentaba Fernando, de que pudiera tardar un poco la parte de la vacuna, puede ser meses, incluso también hasta años. Igual nos comenta Esteban, es muy importante que no nos automediquemos y vayamos al médico si nos sentimos mal. Un saludo para Joaquín Pérez, que también manda a saludar a todo el programa de Voz en Alto Radio. Sánchez, igual, no a la automedicación. Bueno, pues hay una serie de saludos a nuestro invitado y una serie de preguntas y justamente todas relacionadas a estas preguntas que justamente en este programa ya nos ha respondido Fernando. Y bueno, estamos terminando este tercer bloque y lamentablemente estamos terminando este programa. ¿Algo que quisieras agregar, algo que quisieras comentar, Fernando? Este es tu espacio. Muchas gracias. Pues únicamente eso. Yo creo que algo que hay que destacar de esto es empezar a erradicar el tráfico de las especies, que tenemos que tener una agenda ambiental. Si no tenemos cambios en el manejo de las especies, en nuestra relación con el entorno, con el ambiente, pues vamos a volver a ver seguramente algún episodio tan desagradable como el que se ha vivido en los últimos meses. Entonces eso nos debe quedar una lección de esto, y es el manejo adecuado de los espacios, respetar la vida silvestre, respetar los demás. Y bueno, también lo que les comentaba, no es completamente exclusivo de especies silvestres, esto también se puede dar en animales domésticos. Tener buenas prácticas en la zootecnia. Únicamente me gustaría quedarme con eso, y bueno, también que hacer ciencia no es nada fácil, no se hace de la noche a la mañana, toma muchísimos años. Un experimento, no sé, por ejemplo, el de mi tesis me llevó a trabajarlo cerca de un año, ¿no? Y era para, digamos, algo relativamente sencillo. Y pues bueno, ya cuando hablamos de un medicamento, pues puede tomar mucho más tiempo, ¿no? Por más dinero que se le imprima,
por más buenas intenciones que se tengan, pues las cosas no salen así de rápido. Pues bueno, saludamos también a gente que nos escucha desde Chiapas, seguramente son tus followers, Fernando. Dice un saludo, Kareli Martínez Hernández. También comentan, excelente programa, de aquí pueden salir varios muy interesantes, por supuesto. Ya te tenemos comprometido, Fer, con otra serie de programas. Nos dicen, sería muy importante hacer otro programa del cuidado y sobre todo de los animales en peligro de extinción. Pues bueno, ya sabes, Fer, este es tu espacio. Gracias, María. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Para nosotros es muy importante visibilizar ciertos temas que no se abordan, ciertos temas que no se escriben, que no se conversan. Y por eso fue muy importante este programa, porque queríamos hablar de cosas que no se hablan comúnmente. Entonces, de alguna manera, con la información y la exposición que así tú nos brindas, nos ayuda un poco a entender qué es el COVID, qué es el SARS-CoV-2 y tener algún panorama general y sobre todo técnico, ¿no? Sobre todo porque tú utilizas mucho ese tipo de palabras, entonces nos permite un poco adentrarnos sobre todo a tu profesión, a lo que te dedicas y a entender un poco esto y a ser sensibles de que estamos pasando y atravesando por momentos muy difíciles, muy complicados, pero que tenemos que esperar a que justamente haya una vacuna para que de alguna manera ataquemos a esta enfermedad. Y pues bueno, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias y saludo con mucho gusto a todos aquellos que tuvieron la oportunidad de ver esta transmisión en vivo, de ver este programa. Los invito también a que también si ustedes tienen alguna inquietud de poder participar en este programa, se aceptan propuestas, sobre todo aquellos que nos escribieron, que se pueden desencadenar otra serie de programas, pues bueno, este espacio está abierto para quien quiera exponer diversos temas y pues de verdad me da mucho gusto poder estar aquí, poder estar muy bien acompañada de Javier Noguera, que es mi compañero de programa. Mi nombre es Mariela Chino y pues bueno, muchísimas gracias. Me encuentran en Facebook, en Twitter y en Instagram, así como aparece mi nombre. Muchísimas gracias. Fer, un saludo a quien quieres saludar, aprovechando este espacio. En lo que Fer se conecta, muchas gracias, Fer. Ahora sí ya nos escuchas para que actives tu micrófono. Ahora sí ya me había perdido. Ahora sí despídete. Les digo, nada más quiero enviar un saludo a todos mis colegas, aquellos que están trabajando con la vacuna, aquellos que están haciendo PCR incansablemente, con muchas pruebas que se les mandan. Y pues bueno, nada más eso. Muchas gracias por el espacio y pues nada, a cuidarnos mucho. Muchas gracias, Fer, por aceptar esta invitación y pues bueno, este es su programa Voz en Alto Radio. Esto es Voz en Alto Radio.